Bienvenidas Muy y bien. bienvenidos a un capítulo más de Artesanos de nuestra Salud. Un espacio de conversación entretenida, profunda, donde aprendemos, donde nos divertimos. Y el día de hoy, el capítulo de hoy, yo lo estoy esperando hace mucho rato. Como todos saben, mi formación es en el movimiento, en la nutrición, pero hay algo que me apasiona tanto y quizás más que tienen que ver con los libros, con la lectura, con el aprender, el conocer. Y tengo el privilegio, y por eso me encanta este programa, porque me acerco a gente muy seria en lo que hace, muy simpática, muy ameno, cercano, de conversar con un doctor en literatura, y vamos a estar hablando de libros, de Miguel Salas Díaz, en plan lector. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro sencillo, humilde y profundo programa. Muchísimas gracias. Bien, muy contento de estar aquí y gracias por acogerme para charlar un rato. Tú sabes que anoche me estaba tratando de recordar, y aún no puedo, cómo, dónde, porque lo leí en algún lado, te hacían referencia, no recuerdo en cuál libro, y bueno, y me metí a Buscalibre, que lo encuentro maravilloso, y en 15 días tenía tu libro acá. Eh, Me encantó, soy un fan. Muchas gracias. Vamos a dar muchas pequeñas señales de lo que trata el libro y ojalá todo el mundo tenga la posibilidad de tenerlo y de leerlo. Me encanta la portada, me imagino inmediatamente tú, como bien dices en tu libro, leyéndole a tus alumnos, pero es muy dicotómico, ¿no es cierto? Porque hay una niña ahí con la tecnología y hay otro niño que sin tecnología poniéndote atención. Y Sí. quiero que hablemos de esto, de lo que significa la lectura, de lo necesario que es en este capitalismo límbico, en esta bulimia mental que estamos habitando. Eh, ¿Por qué es tan importante leer? Pues precisamente porque quizás leer con algunas actividades físicas sea el ejercicio de resistencia mayor precisamente que existe a esa bulimia que mencionas muy bien, ¿no? Vivimos sobreestimulados, vivimos en un constante itinerario de estímulos que no profundizan prácticamente nunca en nada. Nuestros cerebros se han acostumbrado a recibir información inmediata, normalmente además relacionada con el entretenimiento más banal, ¿verdad? Prácticamente con lucecitas, con ruiditos. Y hay una serie de actividades que exigen de nosotros la máxima concentración y de entre todas estas actividades que nos enseñan a profundizar, a aislarnos del entorno para, digamos, trascender esa alimentación bulímica, está la lectura. La lectura nos proporciona precisamente ese espacio de profundización porque exige de nosotros lo contrario a lo que nos da la sociedad. Exige de silencio, exige de calma, exige de deseo de comprender, exige de una serie de cosas que en el día a día nos la roba este ritmo enloquecido que llevamos. Claro, tú hablas acá en tu libro y uno de los párrafos, bueno, marqué muchos, pero hablas de que la lectura nos sirve para ensimismarnos, ¿no es cierto? Sumirnos en la propia intimidad. Es fácil, yo lo digo fácil entre comillas, para los que leemos. Antes de ayer, perdón, un alumno, una alumna me comentaba, claro, el problema es que siempre somos los mismos los que leemos. Y es verdad, o sea, Sí, tú, Juanita, Pedrito, yo, etcétera, los que nos gustan los libros, la lectura, lo tenemos claro tenemos esa conciencia de que para tomar un libro me llega a mis manos Miguel Salas, pucha, ¿quién es Miguel Salas? Lo leo, lo estudio, veo la contraportada, me doy un espacio, como bien dices tú, me abstraigo del entorno y me someto a esta lectura lenta, porque los libros buenos se leen de manera lenta, ¿no es cierto? Se devoran eso es. de manera sensorial, eh, pero, pero la gente que jamás ha tenido ese vínculo con la lectura, ¿cómo logra eso? ¿Cómo logramos que, todavía ni siquiera pensando en los niños y jóvenes, sino que en una persona adulta, cómo logramos que él, en realidad, todo este estímulo con el que de alguna forma compiten los libros y la lectura, eh, eh, l- logremos, ¿no es cierto?, de alguna forma, sí, sabes que me voy a dar el tiempo y voy a aprender a leer. Pues es una excelente pregunta. Lo cierto es que la mayoría de las personas que somos buenos lectores, que tenemos ya esa afición y que necesitamos el contacto con los libros, somos personas que en el fondo perseguimos recuperar con cada una de nuestras lecturas la emoción que nos produjo aquella primera lectura que nos arrebató, ¿verdad?
cuando uno tiene esa primera lectura, cuando uno experimenta esa primera lectura, dice, claro, yo quiero más, ¿no? Yo, yo quiero más de esto, quiero que me transporten a otro lugar, quiero que me cuenten esas historias, quiero que me enseñen cosas que en mi vida no me permite a lo mejor por mi entorno conocer de manera tan directa como a través de la lectura. Entonces, lo cierto es que la mayoría de nosotros, decía, tenemos la suerte de que alguien nos ha iniciado, ¿no? De que alguien ha puesto en el momento exacto el libro perfecto en nuestras manos, ¿no? Alguien normalmente que nos conoce, puede ser una madre, un padre, un hermano mayor, una tía, un profesor, de repente nos conoce y se toma la molestia de pensar, este libro le va a gustar a esta persona y está en el momento de leerlo y acierta. Podría haber fracasado porque es muy difícil encontrar ese primer libro, pero cuando lo que tenemos que hacer los lectores, creo que tenemos una responsabilidad en nuestro entorno directo, sea con alumnos, con familiares, es no dejar de intentar esto, ¿no? Es decir, cuando hay niños pequeños en casa, por ejemplo, llevarlos a las bibliotecas, llevarlos a las librerías, regalarles libros, insistirles, buscar cosas, buscar lecturas que tengan que ver con los temas que a ellos les apasionan, porque hoy en día hay libros para todo, ¿no? Si te gusta el deporte, si te gusta la aventura, si te gustan los viajes, si te gusta... e insistir porque sabemos la felicidad que produce la lectura cuando se produce esa magia, ¿verdad? De que uno encuentra el libro adecuado en el momento adecuado. Y eso ya nunca te abandona, es decir, es una necesidad que permanece para siempre, ¿no? Y por eso la gente que no lee no entiende que compremos tantos libros, aunque no tengamos tiempo para leerlos, ¿no? Tengo una amiga que dice siempre, yo miro a mi biblioteca y veo todos esos libros que no he leído y los pienso en ellos como en posibilidades, ¿no? Pues no los he leído, pero a lo mejor en este momento me apetece o dentro de 2 años. Entonces, esa sensación de felicidad, de ensimismamiento, es lo que buscamos todos, claro. Y es la suerte que hemos tenido ha sido que hemos encontrado a esa persona que nos ha llevado hasta la lectura. Claro. Además, el libro como artilugio, desde mi punto de vista, desde la belleza, encuentro que decora cualquier pared, cualquier mesa, cualquier lugar. A mí me pasa lo mismo, la Bernie, mi compañera, mi señora, eh, me dice, ya compraste más libros, eres un consumista. Yo le digo, pero bueno, no me compro ropa, yo gasto en comida y en libros. Y hay libros que seguramente no los voy a leer nunca, pero los observo, los miro, los toco. Me acordaba un libro que compré en el Museo Galileo en Florencia, eh, que está en italiano antiguo, y yo nunca lo voy a leer, pero es precioso el libro, es maravilloso, y de repente lo tomo, de repente lo miro y lo vuelvo a dejar ahí. Yo te comenté que trabajé con una persona que era amante de los libros y él me decía que, bueno, una persona que tenía más de 60.000 libros, una biblioteca maravillosa, y él me decía que cuando le preguntaban, oiga, ¿usted se ha leído todos los libros? Que desde ya una pregunta bastante poco acertada, ¿no es cierto? Él decía, sí, pero me falta leer solo los verdes. Bueno, efectivamente es la única respuesta que le puedes dar a alguien que te hace esa pregunta, ¿no? Pero pues primero que envidia, ¿no? Tener una biblioteca tan extensa en casa, ¿no? Pero es verdad que a mí me pasa. Yo en este sentido soy fatalista. Yo de repente compro un libro, seguro que te ha pasado, y no lo toco en años, y de repente un día abro la estantería porque quiero ver qué libro voy a leer el siguiente, y ¡pum! Ese libro me llama la atención y lo leo y encuentro algo que es para mí en ese momento. A lo mejor 2 años antes me hubiera pasado desapercibido, pero como te digo, soy muy fatalista en ese sentido. Creo que hay un destino que de repente te pone el libro adecuado en las manos en el momento en que lo necesitas, si le das esa oportunidad. Así que todos esos libros que tengo aquí a mi derecha y ahí atrás en las estanterías, que no he leído aún, pues quizá no los lea nunca, como dices, y solo con la belleza del libro es suficiente, es verdad, pero quizá tengan un mensaje para mí dentro de 6 meses o de 6 años, nunca se sabe. A mí me pasó con Stoner de Williams, Sí, maravilloso, y lo tenía, y no lo tomaba, y no lo tenía, y yo había leído muchas referencias, y cuando lo leí, me pasó algo que pocas veces me ha pasado, no quería terminarlo, y lo leí sí. muy lento, y cuando lo terminé, decía, ¿por qué no lo leí antes? Podría ya haberlo releído. Y estoy esperando que se amplíe el tiempo para volver a entrarle a ese libro. No, la lectura es maravillosa. ¿Tú creciste con libros a tu alrededor? ¿Cómo partió tu gusto por el libro? Pues yo tuve la suerte de que efectivamente ya en mi casa había muchos libros. Mi padre es filólogo como yo, mi madre también es muy lectora, mis abuelos lo eran también.
y entonces, pues siempre he estado rodeado de libros y para mí ha sido una cosa, la verdad, en ese sentido tenía ganados a mis padres porque nunca me escatimaron, igual que para otras cosas como la ropa u otras cosas sí que me decían, pues no, pues te esperas, pues el día de tu cumpleaños con los libros bastaba decir quiero comprar este libro para que ellos, si podían, me lo compraran, ¿no? Y si no, pues me llevaban a la biblioteca. He tenido también un colegio en el que se ha cuidado mucho eso. Recuerdo con mucho cariño a los bibliotecarios de mi colegio porque me descubrieron autores que yo no había leído, que no había en casa y que me fascinaron en su momento. Siempre recuerdo un anciano religioso, porque yo estudié en un colegio marianista, que estaba allí, pasaba las horas leyendo literatura juvenil e infantil para podernosla recomendar. Y entonces yo, después de comer en el colegio, me escapaba siempre media horita antes de las clases de la tarde para poder leer un rato. Y me descubrió, por ejemplo, a Salgari, y es una deuda que tendré siempre con él, ¿no? Todas aquellas novelas de aventuras en ediciones muy antiguas, muy bonitas, que además daba gusto tenerlas, ¿no? Con camisa, con sobrecubierta, y esa biblioteca en penumbra, con ese señor que además era muy reposado, muy tranquilo en las formas, para mí siempre es un recuerdo que es como un refugio, ¿no? Qué bella imagen. Y sí, creo que todos los lectores creo que tenemos esos rincones de la memoria, lugares en donde hemos leído determinados libros que asociamos a esos lugares ya para siempre, o a esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre asocio la figura de Buffalo Bill y todas aquellas historias del lejano oeste a mi abuelo materno, que nos las contaba cuando éramos pequeños. Entonces, también, y esto es una cosa que yo intento hacer ver a los padres con frecuencia, cuando una persona te lee o te regala libros, te proporciona lecturas, al final creas con esa persona vínculos emocionales también muy fuertes, ¿no? Es decir, ese momento de lectura de las mamás y los papás antes de acostar a sus hijos, que el niño les pide 30 veces el mismo cuento y ellos tienen esa paciencia de repetirlo y repetirlo, están creando un vínculo muy fuerte entre ellos y su hijo o su hija y también de sus hijos con la lectura, es decir, esa afición que tiene tanto que aportar, ¿no? Que eso es igual, pasa igual con el deporte, ¿verdad? Que es una actividad tan sana y cuando nuestros padres son los que nos proponen esas actividades, al final queda vinculado emocionalmente a nuestra infancia, de ese deporte. Y siempre acudiremos a él pues, en busca de cosas positivas, ¿no? Que igual que la lectura, pues de descanso, de desahogo, en fin, de mil cosas que nos aportan mucho en el día a día. Eso es lo maravilloso porque sabemos que no hace mucho, pero descubrimos que como especie, ¿no es cierto?, que nuestro cerebro es plástico Eso, y se va regenerando y va creando nuevas sinapsis hasta prácticamente antes de morir. Por lo tanto, el darle este gusto de la lectura siempre se puede. Efectivamente, mientras antes es mejor, ¿no es cierto? Porque nuestra esponjita sí, absorbe todo, pero el cerebro es capaz de hacer esta poda sináptica, desaprender y volver a aprender y aprender de ese bienestar. Del bienestar, como tú bien decías, una buena conversación, lo que generan las vías dopaminérgicas que tienen que ver con sí, con la motivación, ¿no es cierto?, del ejercicio, de una buena comida o de dejar de comer cosas que no hacen daño y precisamente de la lectura. Permíteme un segundo para leer un párrafo que es de tu libro, que dentro de todos los que tengo marcados, no olvidemos, por último, que tras el viaje de la lectura, vuelve uno transformado y cargado de energía, quizás en mejor situación de enfrentarse a las fatigas de la existencia. Tú y yo lo tenemos clarísimo esto, sí, y espero que la gente, ojalá este mensaje le llegue porque realmente el leer a uno lo transforma, ¿no es cierto? Tú bien lo dices, lo explicas y lo divulgas en tus clases también, cómo uno es capaz de eso, de transportarse, de vivir otras vidas, de abstraerse, y eso es tan maravilloso, es tan bello tener la posibilidad y la capacidad, ¿no es cierto?, de entregarnos y en papel, en libro de papel, porque al final la pantalla, este multitask que tú también lo hablas, ¿no es cierto? Estamos en la sí, pantalla y nos llega un mail, nos llegan y nos desviamos rápidamente. sí. Efectivamente, claro, los efectos positivos de la lectura se dan a varios niveles, ¿no? Por un lado está el nivel aunque están conectados, ¿no? El nivel físico y mental, ¿no? Ese ensimismamiento produce por sí mismo relajación, ¿no? La capacidad de concentrarte en una tarea durante un tiempo prolongado
eso te aísla de tus problemas, te relaja, te hace que descienda tu nivel de estrés, eso es claro, ¿no? Pero por otro lado, están los beneficios del alma, ¿no? Que son aquellos que proporcionan el viaje de la lectura. La capacidad de empatía se desarrolla con la lectura. Al fin y al cabo, las historias que nos cuentan los autores y las autoras nos ponen en la piel de personajes que a lo mejor nos quedan lejísimos por cuestiones culturales o por cuestiones históricas. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo que le escuché a Gregorio Luri. Yo leo los poemas de Safo, que es una mujer que vivió siglos antes de Cristo, y me pongo en su piel. O sea, esa capacidad que tiene la literatura de que yo conecte emocionalmente con una mujer que ya es un género distinto al mío, ¿verdad? Es un sexo diferente al mío, en una cultura alejada de la mía, en un tiempo alejado del mío, que siente amor por personas diferentes de las que yo me he enamorado y sin embargo, cuando la leo digo, jolín, esta persona entiende, me habla al corazón, ¿no? Si tuviéramos una conversación estaríamos hablando el mismo idioma. Y eso solo lo proporciona la literatura. A los alumnos les digo siempre, digo, pensad en una selección como la selección de fútbol, porque son muy futboleros. Y digo, una selección de fútbol en la que en vez de jugar al fútbol, nos estuvieran ayudando a pensar y a entendernos y estuvieran las mujeres y los hombres que mejor han escrito sobre nuestras emociones y sobre nuestras experiencias de toda la historia de la humanidad. Lo mismo tienes un chino que una canadiense, ¿verdad? Que un chileno, que una nepalí, y las épocas varían un montón, pero todos te están hablando de ti mismo, de tu corazón, a través de las experiencias de otros. Eso es una cosa única, ¿no? Ni siquiera el Sí. cine, y soy muy aficionado al cine, nos pone tan en la piel de la persona sobre la que estamos leyendo como la literatura. Eso te iba a comentar porque tú lo dijiste muy bien, el cine, el buen cine, uno no se puede poner en el papel, cuando uno está leyendo, realmente uno vive la vivencia de esa persona, lo que está contando. El cine uno es mucho más pasivo, uno Sí. recibe solamente, no hay tanta interacción, uno se puede maravillar de la fotografía, la película, la música, la actuación, pero no se logra lo que logra un libro, un buen personaje, una buena historia. Es verdad, yo vamos, veo cine varias películas a la semana, me gusta mucho, es una de mis aficiones, pero es más pasivo. Una de las ventajas que tiene la literatura es que tú construyes el mundo. Es decir, hay mucho más que completar que en el cine. El cine te lo da más masticado al final, porque precisamente es algo audiovisual. Lo que te propone está ya más construido. Sin embargo, en la literatura tú construyes a los personajes a medida, ¿no? Con referencias de tu mundo real. Este personaje se parece a un tío tuyo, aquel otro personaje es como tu vecina. Le pones su nariz, le pones sus ojos, le pones su manera de expresarse. Completas con los paisajes de tu vivencia, de tu infancia, de tu juventud. Por eso cuando vemos una película sobre un libro que nos ha gustado mucho, siempre nos da rabia y decimos, ¡ay, este personaje no era así! O Claro, porque tú ya lo has completado con un paisaje sentimental, que es mucho más personal. Es como si de repente se pudiera hacer, pues eso, una experiencia inmersiva a medida, con tus recuerdos, con tu entorno. Entonces es algo que siempre toca más la intimidad de alguna manera, ¿no? Y entonces se crean vínculos con los libros muy especiales, claro. eso me está pasando ahora, porque estoy releyendo la librería de Penélope Fitzgerald y hay una Ah, película, sí, sí, muy sí, linda, pero yo pienso igual, siempre siempre el libro va por sobre el cine. Oye, Miguel, dame eh, la posibilidad también de leer otro texto de otro libro que es muy similar al tuyo, de Nadal, Jordi hombre, Nadal, sí, claro. Terapia. ¿Lo conoces? Sí, Sí, lo conozco. Además, Jordi es el editor de la editorial Plataforma y es una persona maravillosa, con una energía vital especial. Ojalá sí. pudieras conocerlo, es un hombre muy interesante. Mira qué bien. Este libro también muy interesante y uno de los párrafos dice muy similar a lo que señalas tú. Los libros nos enseñan a comprender. Tú en tu libro haces una pregunta que, como tú bien dices, bueno, es obvio, pero ¿qué es leer, no es cierto? Los libros nos Sí, enseñan a comprender cosas de un modo mucho más profunda que otras formas fáciles de información. En la actualidad no se trata tanto de tener más información, más que nunca se trata de tener criterio, de saber elegir qué es lo relevante.
Y ese criterio, ese pensamiento crítico, efectivamente nos da esta detención y esta lectura. Nosotros hablábamos recién de los adultos, ¿no es cierto? Pero quizás la competencia más descarnada que hay en este momento tiene que ver con esos cerebros de los niños y de los adolescentes. Y tú en tu libro explicas, y también en algunas charlas que das, yo he tenido la oportunidad de revisar ahí en YouTube, es que tú les lees a tus alumnos Sí, en clase. Cuéntanos un poquito ese proceso. pues el proceso es que, como yo he sido leído en clase con mucha frecuencia, porque tenía mucha suerte, cuando yo era joven en España, el programa de enseñanza creo que era mejor en muchas cosas, y una de ellas era que la asignatura de literatura, teníamos una asignatura que era literatura española hispanoamericana del siglo XX, y básicamente nos leían en clase y comentábamos. Y entonces a mí esa experiencia, y por supuesto mis padres me han leído mucho, mucho, me han leído, nunca se han cansado de leerme. Y luego en la universidad yo conocí a este profesor que a mí me marcó mucho, que luego ha sido el director de mi tesis doctoral, que es David Pujante, que es un catedrático ya jubilado de la Universidad de Valladolid. Y él nos leía en clase, llegaba con una pila así de libros y decía, hoy vamos a hablar del concepto de amistad en los griegos. Y entonces iba leyendo fragmentos, los relacionaba. Y entonces a mí eso me entusiasmaba, me excitaba mucho mi imaginación. Y entonces yo quería hacerlo con mis alumnos. Y es cierto que al principio da un poco de reparo, ¿verdad? Decir, jo, estos chavales, ¿no? Con este momento de la adolescencia, que les cuesta concentrarse, que están pendientes de otras cosas, que les crece más un brazo que el otro, que no se entienden, ¿verdad? Que están en ese momento de cambio físico y mental. Ponerte a leerles un cuento, pues yo qué sé, de Arthur Conan Doyle, ¿no? Y no les va a interesar, pero resulta que les interesa, ¿no? Y es muy bonito, lo digo siempre, ese momento en el que suena el timbre del recreo y tú cierras el libro y los alumnos te piden que sigas, ¿no? No, sigue, sigue, profesor. Y dice, bueno, ahora vais al recreo y mañana seguimos. Porque la historia les está afectando. Si es que nuestro cerebro es narrativo, es decir, está concebido, funciona de esa manera. La manera que tenemos de entender nuestra biografía es narrativa. Estamos acostumbrados desde los albores de la humanidad a que alguien venga y nos cuente las leyendas, los mitos Claro. fundacionales de nuestra cultura. Entonces, es algo que funciona siempre. Es un oficio, hay que saber hacerlo. Entonces yo recomiendo siempre a los profesores que se metan en un cursillo de cuentacuentos, que aprendan cuáles son las técnicas vocales, la manera de enfrentar una clase de alumnos, porque una vez que coges el truco consigues interesar a los chicos. Y yo les he leído cosas complicadas, con lecturas difíciles, que a veces han abarcado más de una clase y de dos clases. Y siempre les gusta que les lean. Siempre cuando les doy a elegir, ¿las leemos o hacemos otra cosa? Eligen la lectura. Entonces, la pena es que por los programas, ya sabes, académicos que vienen del Claro. ministerio, estipulados, pues no tenemos tanto tiempo para leer. Pero por mí, leería todos los días a los chavales. No me canso de hacerlo porque es siempre una experiencia muy gratificante. Qué maravilloso eso que señalas y también eso de que en algún momento de nuestras vidas alguien nos marca, ¿no es cierto? Alguien es agente de cambio y qué importante que sea un profesor, un cuidador, la gente en la casa. Yo recuerdo, ponte tú, en mi infancia, yo me crié con mis abuelos paternos y siempre se leía el diario. Mi abuelo le llegaba el Sí, diario todos los días. Y en esa época el diario, y hasta no hace mucho tiempo atrás, por lo menos en Chile, el diario era un buen medio de transmisión cultural. Habían cuerpos que venían con el temas de cine, con libros, con literatura, con entrevistas a gente que no sale en televisión, era muy interesante. Mi abuela también era muy buena para hacer los crucigramas, sí. ¿ya? Y ella tenía siempre me acuerdo que ella cuando no conocía una palabra iba al pequeño Larousse, que de pequeño no era nada, porque era un mamotreto Sí. gigante. Y después mi padre siguió con esa tradición y él nos hacía comentar. A mí me encantaba, siempre llegaba al diario y yo leía el deporte. Mi papá me decía, no, vamos a elegir una noticia y vamos a comentar esa noticia en la mesa. Y también yo recuerdo que cuando no sabía una palabra, me decía, anda al segundo piso a buscar el libro que él heredó, el pequeño Larousse de mi abuela, y yo ahí tenía y yo en esa época decía, puta madre, ¿por qué no me dicen la palabra? Y claro, uno lo mira ahora más viejo, en retrospectiva, qué buena enseñanza. Y por último, y aquí termino, esta persona con la que yo trabajé, que te comentaba, me acuerdo que un día estábamos en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, en el año 2000. Yo seguía muy adicto a la lectura, pero de mi ramo, nutrición, fisiología, bioquímica, me encantaba mucho el tema del entrenamiento, fisiología del ejercicio.
Y él siempre andaba con 4, 5, 6 libros, y yo le decía, oiga, pero por qué tanto si no tiene tiempo? Y él me acuerdo que cierra uno de los libros y me dice, mira, ¿cuánto tiempo uno pasa en horarios muertos? ¿Por qué no mejor leer? Cualquier cosa. Y además leer varios temas a la vez. Y ojalá que Mm. esos temas sean cosas que te entretienen, pero que también que aprendas. Y eso me quedó marcado y no lo olvidé nunca más. Y yo a donde voy ahora siempre estoy leyendo tres. Yo no sé si es bueno o malo, pero soy muy desordenado para la lectura. Leo cosas de mi tema, estoy releyendo otros libros, me interesa mucho el tema de la física, el espacio, la astronomía, porque no tengo idea. Y cada vez que leo eso quedo peor. Me hago más preguntas, pero en fin, o sea, esa capacidad de ser curioso creo que es maravilloso y que todos deberíamos tenerla. Sí, sí, yo creo que los grandes lectores somos personas asombradas, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Somos gente a la que nos gusta que se nos caiga la mandíbula, ¿no? Quedarnos con los ojos como platos y decir, pero Dios mío, esto de verdad existe, esto es así, esto que he encontrado en este libro es maravilloso. Entonces, buscamos siempre el asombro, que para mí es algo fundamental, porque además está muy relacionado de alguna manera con la gratitud, ¿no? Una persona capaz de asombrarse es una persona que está agradecida por esas pequeñas cosas que nos da la vida, que son absolutamente maravillosas y que mucha gente, por las prisas que tenemos, pues las pasan desapercibidas para nosotros, ¿no? Eh, entonces, en general, cuando conozco un lector apasionado, encuentro un alma afín en ese sentido, ¿no? Que es una persona entusiasta, asombrada con la riqueza de la vida y con muchas ganas de aprender más. Entonces, lo de leer 5 libros a la vez es estupendo, ¿no? No dejes de hacerlo, claro que no hay ningún problema. O sea, yo creo que efectivamente mantener diferentes lecturas, diferentes líneas de interés, es muy bueno. Y estoy de acuerdo con aquel hombre porque una de las cosas que me preocupa de los móviles, por ejemplo, no es lo que ven los niños en el móvil, que puede ser muy nocivo también. Es lo que dejan de hacer por estar conectados al móvil tantas horas. Claro. Yo tengo chavales de 15 años que de vez en cuando les hago sacar el móvil y les digo, mirad vuestras horas de uso de ayer. Y un día entre semana que tienen horario escolar, están en 7, 8 horas de uso del teléfono móvil. Entonces, les hago siempre la misma reflexión. Digo, sumad o restad mejor las horas del día. Tenéis que dormir 8 horas. Tenéis que dormir, o sea, estáis viendo el móvil otras 8. Tenéis que hablar con vuestros padres, que es una cosa que están dejando de hacer los niños. Tenéis que hacer deporte, tenéis que leer, tenéis que daros un Claro, paseo si es posible. Aquí al lado de mi colegio tenemos el Parque del Retiro, que es un parque maravilloso. Y ya precioso, que nos sí. queda, sí, ya que nos queda lejos la naturaleza, daros un paseo por el parque, ved árboles, escuchad a los pájaros, un ratito al día. Entonces, todo eso que están dejando de hacer es pobreza para el alma, ¿no? Porque al final todas esas cosas amplían tu manera de ver la vida, te aportan experiencias nuevas. El teléfono móvil, un alto porcentaje de su uso es un uso tóxico, es un uso que no aporta nada. Claro. Y aunque se puede utilizar muy bien, pero claro, la persona que lo utiliza muy bien lo utiliza en general poco tiempo, ¿no? Y va directamente a lo que le interesa, a leer el periódico, a ver un vídeo de una persona que habla de tal tema, pero entonces hay que vigilar mucho eso porque los niños están reduciendo su vida al uso de una pantalla. No la están ampliando. Cuando nos venden esta moto, ¿verdad? De no, las pantallas amplían el mundo, ponen en contacto a la gente. Que no, que 17 horas de TikTok no te ponen en contacto con nadie. El mundo Claro. se amplía mirando las hormigas en un parque, yendo a la playa pues eso, a mirar las olas. Así se amplía el mundo, como se ha ampliado siempre. Entonces, esas experiencias tienen que seguir teniéndolas se las estamos quitando. A propósito del móvil, ¿qué opinas tú del nuevo lenguaje de los jóvenes? A mí de repente me escriben y yo no entiendo cuando las abreviaciones, las palabras que cambian, que saltan, muchos dibujos. Hay cosas que son entretenidas, de repente estos monitos que se mueven para decir un Sí. qué bueno, qué triste, no sé. Pero en general, ¿qué opinas tú de esta? Una persona me decía la otra vez, oye, durante toda nuestra evolución, desde el lenguaje, ¿no es cierto?, la escritura, ha ido evolucionando precisamente. Si uno se fija en el castellano antiguo versus el de ahora. Pero esto es más que una evolución, es una degeneración del lenguaje propiamente tal, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, yo creo que es una disrupción. Yo creo que es una pérdida masiva de todo, de estilo, Al final, tenemos que ser conscientes de que el pensamiento y el lenguaje son dos elementos que van unidos inevitablemente. No podemos pensar sin lenguaje. Entonces,
reducir, simplificar el lenguaje, perder vocabulario, simplificar las estructuras que utilizamos hasta hacerlas demasiado simples, eh, tiene una incidencia negativa en nuestro pensamiento. Dejamos de poder pensar con complejidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que los niños hacen frases muy cortas, muy breves, que ni siquiera puntúan, que no relacionan con conectores discursivos, que no elaboran un pensamiento, al final siempre les digo lo mismo, digo, estáis perdiendo la posibilidad de expresar vuestro mundo interior, vuestra opinión, vuestros sentimientos, porque el dominio del lenguaje. Si uno no tiene ese manejo del lenguaje, se queda todo dentro y como apelotonado, ¿no? Como sin deshacer. Además que es tan bello el seguir la coordinación óculo-manual y el escribir, ¿no es cierto? El escribir en cosas que ya nadie hace, que la otra vez un amigo me decía, oye, tuve que hacer un cheque para pagar los gastos comunes del edificio y me sentía trabado. Yo le decía, pero si es Sí, igual que cualquier ejercicio, esto hay que seguir haciendo. ¿Cómo vas a perder la capacidad de escribir algo tan bello? O sea, eh, ponte tú, cuando yo leo un párrafo, me dicen, ¿por qué no lo subrayas? No, a mí me gusta ese párrafo, por ejemplo, tu libro, ir a la primera página y escribirlo yo, de mi puño y letra, ¿no es cierto? Que mi letra, por lo demás, es malísima, pero trato de ensayar y trato de escribir y creo que es algo que no se puede perder. mm, Oye, Miguel, bueno, tú sabes que en este tipo de espacios el tiempo es sí, siempre acotado. Como te decía anteriormente, podría estar conversando contigo hasta mañana y de verdad que este es un capítulo que yo ansiaba tanto y de verdad lo he pasado tan bien. Estoy feliz igualmente. de que tu libro ha llegado a mis manos. Dos preguntas antes de ir terminando. ¿Qué Vale. pasa contigo cuando si tomas un libro y no te engancha? ¿Te obligas a terminarlo o lo dejas? ¿O le das otra No, oportunidad más adelante? yo les pido a los alumnos, por ejemplo, cuando los llevo a la biblioteca a leer, que le den una oportunidad al libro de 50, 60 páginas. Si no les gusta, no pasa nada. Hay libros maravillosos que no es el momento de leerlos, ¿verdad? Que cojan otro y que disfruten. Hay una lectura que es evidentemente una lectura de aprendizaje, que es más forzada en el sentido de que si queremos aprender de determinadas cosas tenemos que leer determinados libros. Pero hay otra lectura que es por puro placer y ahí yo no presionaría, no pasa nada. Empieza a leer, si no te gusta, si le has dado una oportunidad, quiero decir, honrada, es decir, lo has intentado y aquello no te engancha, pasa y lee otra cosa. Yo estuve muchos años incapaz de dejar un libro a medias, ¿verdad? Ahora ya me he relajado, digo, hay mucho que leer, ya volveré a A mí, este libro cuando sea otro a mí me momento y ya pasaba lo está. mismo. Me pasaba lo Claro. mismo. No, no puedo. Y era como una culpa. Decía, no, no puedo, no, no puedo. Esta persona puso tiempo, puso energía y algo me tiene que decir. Y no, no, era incapaz, pero ahora pienso igual que tú. Si no me engancha, los dejo y los vuelvo a retomar. Y voy leyendo por capítulo o vuelvo desde el principio. No, no hay drama con aquello. Nada, estoy de acuerdo, porque al final lo que nos interesa, por lo menos a los educadores o a los padres, es hacer lectores, ¿verdad? Porque ese hábito lector es el que va a acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos para siempre y el que va a hacer que descubran mundos nuevos. Si no, si estrangulamos ese hábito lector mediante la fuerza, obligándolos a continuar hasta el final un libro que no les gusta, pues los hemos perdido, ¿no? Y al final ellos han perdido la persona que podrían ser si hubieran leído. Y eso es gordo, ¿eh? Eso es una cosa importante. Y por último, Miguel, yo sé que es una pregunta no simple, pero algún libro o libros que te hayan marcado y que digas, mira, no podemos pasar por esta vida sin leer esto. Uh, muchísimos. Bueno, Sí, es difícil. yo soy muy clásico. Pues se me ocurren para adolescentes, que es con lo que trabajo yo, ¿verdad? Que es el material de mi día a día. Hay autores que para mí son indispensables, como son Stevenson o Conan Doyle, las historias de Sherlock Holmes, o de Stevenson, La isla del tesoro, o Salgari, como decíamos antes, los grandes escritores de aventuras. También me gusta mucho la poesía, entonces procuro leerles a veces poesía a los niños, aunque es el género que más les cuesta, porque es más hermético, pero, pero bueno, o sea, es que son tantos y tantos y tantos, pues hablábamos hace poco de Proust, ¿no? Que es un autor que me ha marcado mucho y voy a dar unas charlas para lectores sobre cómo abordar a Proust, porque es un autor difícil, pero delicioso. Es un autor que cuando lo empiezas no lo quieres dejar. Gracias a Dios, la novela son 7 tomos,
con lo cual Sí, tienes mucha lectura. O se me ocurre Tolkien, que es un autor al que siempre estoy volviendo, ¿no? Porque me gusta mucho su manera de entender la vida, no solamente la novela del Señor de los Anillos, sino su manera de entender la vida. Tiene una visión de la vida en el asombro, ¿verdad? En la magia, en la capacidad de disfrutar de los pequeños detalles que me gusta mucho. Bueno, y infinidad de ellos. La verdad es que no sabría decirte. Ahora estoy leyendo mucho sobre historia de las religiones estoy leyendo un libro que me está fascinando que se llama Comprender el Islam, por ejemplo. Y pues me ha dado ahora por esto. Y entonces leo sobre hinduismo, sobre el Islam, sobre budismo, sobre todas las religiones, todo lo que cae en mis manos. Ahora estoy muy interesado. Pero dentro de 5 o 6 años serán otros mis intereses. Esto es lo bueno de la lectura, ¿verdad? Que nunca sabes por dónde te va llevando. bueno, espero que me envíes, por favor, el link o las charlas, no sé si van a ser online, y también yo masificarla acá para todas las personas que ven el programa y que yo sé que se van a entusiasmar. Te agradezco de corazón tu tiempo, tu trabajo, de Nada, a verdad. vosotros, por favor. No hay, no hay mejor manera que divulgar, ¿no es cierto?, con un libro, con un buen libro. Eh, y de verdad, Miguel, te mando un abrazo a la distancia. Espero alguna vez poder compartir un buen expreso y conversar de libros, o en España o acá en Chile, pero Ojalá, estoy me seguro encantaría. que lo vamos a hacer. Me encantaría. Además, tengo muchísimas ganas de conocer América, que nunca he estado allí, y tengo ya amigos por varios países y muchas ganas de visitarlos. Y Chile, tengo un amigo que se llama Richie, español, que trabaja allí en Santiago en la universidad, dando cursos una vez al año, y me habla siempre maravillas. Y además se ha viajado ya a todo el país y tengo muchísimas ganas de visitarlo y de conocerlo a fondo, porque, en fin, al final el viaje es para mí lo más parecido que hay a la lectura, ¿verdad? En el sentido de que aporta algo que no da nada más en la vida, ¿no? Y conocer las culturas de cerca y entablar relaciones que luego, en fin, que dan mucha felicidad. Así que ojalá pueda visitaros a Chile. Por supuesto, si vienes a España, por aquí estoy y encantado de recibirte y de tomarnos ese expreso juntos. Eso, maravilloso. Bueno, y ojalá volvamos aunque sea, a conectarnos online y hablar Claro. nuevamente de algo que nos apasiona a los dos, y que tú lo haces también, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los libros y la lectura. Un abrazo gigante, gracias por estar acá y cuando tenga el capítulo ahí te lo envío, que el domingo creo que va a estar. Perfecto, pues muy agradecido de corazón y nada, ojalá nos veamos en otro momento. De todas maneras, abrazo Miguel. Muchas Gracias, hasta gracias a luego, un todos abrazo. y felicidades.